buenos días, hermanos, hermanas, amigos radioyentes y televidentes, como también internautas. Por la gracia de Dios tenemos la vida. Y qué mejor forma, como siempre digo, de aprovecharla que apartando tiempo como este para estudiar las Escrituras. Queremos darle la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. El programa de estudio bíblico que todos los días traemos para ustedes y que el día sábado lo resumimos cuando dedicamos ese tiempo antes del servicio de adoración en la iglesia, en el templo. Quiero darle la bienvenida a aquel que por primera vez está mirando el canal de televisión Advenimiento TV, tanto en Houston o en Dallas, o tal vez escuchando la radio Advenimiento. Si es usted un nuevo televidente o radioyente, nos es un gusto que haya escogido este medio de comunicación para edificar su vida. Igualmente, si es por primera vez que nos está viendo en el YouTube, o tal vez en el Facebook, en cualquier plataforma, sea usted bienvenido, sea parte también de esta transmisión desde ahora y en adelante. ¿Qué le parece? Bueno, yo quiero también recordarle que ya este fin de semana pues tenemos nuestro congreso campestre en Tuscahoma, Oklahoma. La dirección, Fish Farm Road, Tuscahoma, Oklahoma, 74574. Solo tiene que ponerle en el GPS Fish Farm Road. Algunos me preguntan, ¿no hay un número antes? No, solamente así, Fish Farm Road, Tuscahoma, Oklahoma, 74574. Y le quiero dar un consejito. Use Google Maps si va a utilizar el GPS. No use Apple Maps. Ha habido hermanos que, no sé por qué razón, cuando han usado Apple Maps, los han llevado a un pueblo que se llama Ada. Y ese pueblo está bastante retirado de Tuscahoma. Pero el Google Maps, ese bien exacto, lo lleva uno a donde tiene que llegar. Pero también le quiero recordar que si el GPS le dice que ya llegaste, usted no le haga caso al GPS, usted siga adelante. Porque esa calle, cuando ya va en la Fish Farm, esa lo lleva hasta el mero campamento, hasta el final de la calle. Allá usted va a encontrarse un edificio a su mano derecha, que es el templo o la capilla del lugar, un edificio también que es donde hacemos las reuniones, y allí usted llegó. Así que si el GPS le dice, llegaste, usted continúe hasta el final, porque la señal se termina antes de llegar. Será un gusto tenerle allá en Tuscahoma, Oklahoma, a partir de este viernes a las 7 de la noche, cuando el doctor Luis Báez va a dar inicio a este congreso con una temática que ya usted ha estado escuchando, la cual tiene por título La alimentación y sus efectos en la gran crisis final. Tengo aquí a mis hermanos que me van a acompañar hoy, como lo son mi hermano José Luis Puente y Benjamín Álvarez. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pastor, muy buenos días. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí para este estudio de la lección. Les damos la bienvenida a todos nuestros radioyentes y televidentes y esperamos que esta lección pueda ser de bendición para su vida espiritual. Amén. Benjamín. Bien, contentos, pastor, porque tenemos el privilegio de estudiar en este segundo día de la semana con nuestros hermanos y entrar al hogar de cada uno o llegar hasta su auto donde nos escucha. Y gracias porque nos sintonizan y esperamos de que este estudio en este día sea de mucha bendición. Amén. Amén. Como siempre, nosotros no podemos dar inicio al estudio de la Biblia sin antes orar. Así que, hermano Benjamín, ¿te gustaría orar? Amén, claro que sí. Padre Santo, estamos agradecidos contigo porque al comenzar este día nos das la oportunidad de hacerlo abriendo tu palabra y queremos pedir perdón por nuestros pecados y a la vez que nos acompañes al abrir las hojas sagradas de la Biblia para comprender
qué es lo que tú quieres enseñarnos en esta hora en cuanto a este tema que estamos estudiando. Pedimos la bendición también para cada uno de nuestros hermanos que nos siguen, los que nos ven tanto en el internet como en los otros medios, que tu Espíritu Santo pueda abrir la mente de cada uno, podamos comprender plenamente qué es lo que nos quieres enseñar en este día con este tema, que todo sea claro y que podamos comprender tu voluntad y hacerla. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y te pedimos que nos dirijas en este estudio en este día. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos con el estudio más solemne que contiene las Escrituras, como lo es el estudio de la experiencia de Jesús en el Getsemaní. Bajo el título Getsemaní, esta semana nosotros estamos meditando en cuán difícil, la verdad, la pasó Jesús allí y todo por nosotros. Creo que si somos conscientes al estudiar este tema, debemos finalmente hacer una decisión nosotros, y es rendir nuestra vida a Jesucristo con todo nuestro ser, por cuanto el costo de nuestra salvación ha sido demasiado elevado. Hermano Benjamín, aquella noche, cuando Jesús se iba acercando al huerto de Getsemaní con sus discípulos, ¿qué parte de la profecía bíblica se estaba cumpliendo exactamente en la conducta que él manifestó? La Biblia nos tiene la respuesta para esta pregunta que está en el folleto, y la respuesta la encontramos en el libro de Isaías, en su capítulo 53 y su versículo 7. Vamos a auxiliarnos con la Biblia para ver cómo podemos contestar esta pregunta. Isaías 53, 7 dice de la siguiente manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si buscamos el significado de estas dos palabras, podemos comprender en realidad la situación en la que estaba Jesús. Y yo me fui al diccionario para buscar el significado de la palabra angustia, y nos lo dice de la siguiente forma. Dice es un estado de intranquilidad, de inquietud muy intensa, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Mejor explicada no puede estar esta palabra. Él estaba intranquilo, él estaba en realidad preocupado, estaba afligido, como lo dice la siguiente palabra. Estaba extremadamente mal, porque él sabía que sobre sus hombros cargaba todo el pecado de todos los hombres, y que era el único, el que tenía la solución para el problema del pecado. Y lo peor es que él lo estaba sufriendo como humano. No podemos decir, bueno, Jesús soportó todo esto porque era Dios. En este caso él no estaba actuando como Dios, él estaba actuando como humano. Y como humano, él estaba extremadamente triste, extremadamente débil, y estaba extremadamente afligido. Así que fue una angustia terrible, como ningún ser humano ha podido soportar. Fue la angustia que soportó nuestro Señor Jesucristo, y todo por darnos a nosotros la salvación. Interesante cómo la profecía de Isaías 53 se cumple en estos momentos difíciles, como dije, cuando el Señor Jesús se va acercando al Getsemaní. Creo que esa angustia que Él presentó, creo que esa aflicción y ese silencio, pues hermanos,
refleja, como decía el diccionario que nuestro hermano Benjamín ha leído, pues lo extremo de su estado emocional, anímico. ¿Cuántas veces Jesús, nosotros pues hemos leído de que sin duda pues era una persona muy alegre? Jesús era una persona sociable. Él asistía a eventos sociales, asistía a banquetes. Él se relacionaba con diferentes tipos de personas. Tenía sin duda una personalidad pues que agradaba a cualquiera. ¿Cuántas veces fue al huerto de Getsemaní con los discípulos y fueron cantando? Sin duda pasar momentos ahí agradables. Pero en esta ocasión, según el don de profecía, hermano José Luis, cómo los discípulos lo vieron y cómo realmente se han de haber sentido ellos con él. ¿Realmente se habrán preocupado al mirarle su conducta? ¿Será que efectivamente, como dice el don profético, lo que Isaías profetizó, justamente Jesús lo estaba manifestando ese día en su estado de ánimo? ¿Qué dice el don profético? Vamos a ver qué dice aquí el don profético. Vamos a leer en el deseo de todas las gentes, página 636 y 637. Dice así: al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse, para que su maestro pudiera descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído en el suelo. Aquí podemos ver que esta carga que él llevaba, esta terrible carga, que no era más que todos los pecados de la humanidad, hasta este momento le estaban haciendo a nuestro Señor que aunque se cayera. Y si no hubieran estado ahí sus discípulos, pues ¿cómo hubiera podido ser ayudado, verdad? Ahí podemos ver que los discípulos que lo acompañaban fueron muy importantes para sostenerle, porque dice el don profético que casi 2 veces quiso como caer, pero los discípulos lo pudieron sostener. Y pues aquí nos damos cuenta de la gran angustia, ¿verdad?, de cargar el pecado de todos nosotros, de lo cual deberíamos de aprender nosotros para que podamos cambiar y no pecar más. Qué impresionante, hermanos, cómo el don de profecía pues nos explica estos sufrimientos, esta tristeza, esta angustia, esta aflicción. Miren ustedes, dice que los discípulos nunca lo habían visto tan completamente triste y callado como en esta ocasión. ¿Cómo se siente uno, hermano Benjamín, cuando un ser querido, pues uno lo ve que pues casi no está hablando, que casi no, como dijéramos, convive más, y siempre lo vemos siempre apartado, y cuando antes hemos pues disfrutado, ¿cómo uno se siente al mirar a esa persona así? Pues cuando son amigos sinceros, en realidad, tal como eran los discípulos de Jesús, comparten esa tristeza y a la vez están, porque dice ahí como en la nota que leímos, que ellos no se atrevían a preguntarle, pero estaban con esa incertidumbre, que qué sería, pero Jesús sabía en realidad qué era lo que le esperaba. Por eso que él
su vida pudo haber sido una vida llena de traumas, porque desde que él nació, él sabía lo que venía. Entonces, él, humanamente estaba débil, porque él se dedicaba mucho a hacer ayunos, él oraba por muchas horas y indudable a veces no dormía, entonces humanamente estaba muy débil. Y por eso es que también sus discípulos estaban preocupados al ver a su maestro diferente. No era el mismo maestro de siempre, porque él sabía que su hora se había acercado. Mis hermanos, ustedes pueden notar entonces hasta dónde ha llegado Jesús para que nosotros tengamos salvación. Miren qué tremendo este cuadro. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. Y 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Jamás yo he mirado que una persona de angustia, hermanos, y de aflicción llegue a este punto de que casi cae al suelo y que tienen que agarrarlo. Yo he visto esto en personas enfermas por alguna situación, por algún quebranto. He mirado que sí necesitan esas personas de un apoyo humano tal vez para caminar, que si alguien no les ayuda pues no se pueden sostener, pero de angustia, de aflicción. Hermanos, yo no he visto a alguien más que llegue a ese punto de que no se puede sostener y que está a punto de caerse y que es necesario que alguien lo ayude a detenerse. Así, hermanos, fue la condición de Jesús. Así fue el cuadro que presentó aquel día, aquella noche. Y como decía el hermano Benjamín, pues los que verdaderamente pues habían estado con él miraban la diferencia y sin duda les preocupaba, pero no se atrevían a preguntarle por qué. Ante esa situación, hermano José Luis, el Señor ha llegado a un punto donde después de él orar tantas veces, ahora necesita de que otros oren por él. ¿Y qué le pide entonces a 3 de sus discípulos que hagan? Así es, pastor. Vamos a buscarlo en Mateo 26:38 para ver qué fue lo que les pidió a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión. Mateo 26:38. Y dice así la palabra de Dios, dice: entonces Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Este fue lo que les pidió nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que hicieran, que pudieran estar con Él acompañándolo y que pudieran velar con Él. Y esto fue algo muy importante que también nos debe de tocar a nosotros, ¿verdad? Que en estos tiempos que estamos pasando, porque en una ocasión también cuando les estaba hablando de su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo que estuvieran velando y orando para vencer todas las tentaciones. Y a nosotros también nos debe de ayudar esto, de que podamos tomar en cuenta esta observación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para que ahorita en estos tiempos tan difíciles que nosotros estamos viviendo, que está por venir por segunda vez, debemos de estar velando y orando para que podamos vencer cualquier tipo de tentación. ¿Cómo, mis hermanos, ustedes les parece que aquel que un día tuvo una vida de oración durante su ministerio, que fue todo un ejemplo para nosotros de oración, ahora necesita de que oren por él? Necesita de intercesores, como el don de profecía, hermano Benjamín nos explica esto.
En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 637, tiene un comentario bien interesante de acuerdo a la pregunta. Y nos dice: cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la Transfiguración, habían visto a Moisés y a Elías conversar con él, habían oído la voz del cielo y ahora, en su grande lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Aquí vemos cómo en Cristo se cumple lo que muchos de nosotros ansiamos a veces: el apoyo de nuestros amigos cuando estamos en problemas. Los humanos somos mayormente gregarios, o sea que necesitamos convivir en grupos. Los humanos no somos ermitaños. Una persona que es ermitaña no disfruta de amistad y tal vez puede hasta estar deprimido. Pero si tenemos amigos, cuando estamos en problemas, en dificultades, en angustia, como estaba Jesús, necesitamos el apoyo de una palabra, de un amigo, de un compañero, el apoyo espontáneo que puede darnos un amigo, unas palabras de esperanza y de consuelo. Y Jesús la tenía aunque todos sus discípulos eran sus amigos, pero la tenía más con los que menciona aquí, con Pedro, Santiago y Juan. Y en varias ocasiones ellos habían demostrado que eran amigos íntimos de él, y que en las buenas y en las malas estaban con Cristo. Así que por eso él se llevó, dice, a estos 3, porque como que sentía más confianza, más fortaleza con la presencia y el ánimo que ellos le daban. Pero noten, hermanos, cómo dice también de que en estas ocasiones que habían estado allí, pues habían tenido momentos de vigilia, oración, y luego se dormían apaciblemente a una corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Como ustedes pueden ver, habían sido momentos bastante tranquilos. Pero hoy dice, deseaba su presencia inmediata. Hoy el Señor deseaba que estuvieran con Él más íntimamente. ¿De qué manera el don de profecía lo sigue relatando? Sí, sigue diciendo aquí mismo en este párrafo, dice: pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle y oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Aquí podemos apreciar de que a pesar de estar tan angustiado y con tanto peso sobre él, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de eso quería que sus discípulos no vieran su sufrimiento. Por eso les dijo que se quedaran un poquito atrás de él. Y podemos ver también lo que ya habíamos tratado, de que como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado de la muerte. No era que él tenía ya
no era porque Él era divino el que pudo soportar esa enorme carga de estar separado de su Padre, sino como hombre fue como pudo. Y le damos gracias a nuestro Dios de que Él pudo haberlo, que Él lo logró, ¿verdad?, para beneficio de nosotros todos los pecadores. Amén. No debía, dice, ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Realmente, hermanos, esto era justo lo que dice aquí, una agonía. Alguien, hermanos, que está a punto de morir y está experimentando la separación más terrible, y como ustedes pueden ver, dice que era la separación de su padre la que estaba experimentando, y era provocada dicha separación por el pecado de la raza humana. Interesante como dice que la cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. Mis hermanos y hermanas, hay aquí, en este relato, hay aquí, hermanos, un tremendo mensaje para nosotros. Primero, ¿a dónde nosotros debemos ir cuando estemos angustiados y afligidos? Al mismo personaje al cual Jesús fue, es decir, a nuestro Padre. Amén. Cuando la angustia toca nuestra puerta, cuando la aflicción llega, hermano, hermana, antes de correr donde el abogado, antes de correr donde el médico, antes de correr donde el ser humano, corre a los brazos de tu Padre celestial. Corre a los brazos de ese Dios amante y misericordioso. Acude a Él. Y si tienes personas que sabes que te quieren, que sabes que lo harían, diles: ay, necesito ayuda, necesito que oren por mí. Estoy pasando una prueba, estoy pasando por una angustia, me siento muy afligido, afligida, necesito que oren por mí. Hermano, hermana, la oración es lo primero que tenemos que utilizar cuando llega una situación como esta, donde la angustia, la aflicción aparece. ¿Cuántos hay, hermanos, que lamentablemente la desesperación, la angustia y la aflicción los lleva a buscar el auxilio primero humano, cuando deberían de primero buscar el auxilio de lo alto? Miren, Jesús se preparó para este momento. Antes nosotros vemos que Él oraba en las noches, oraba en las madrugadas. Jesús fue un hombre de oración. Hasta puso parábolas donde animaba a sus seguidores a que fueran perseverantes en la oración. De alguna manera se preparó cuando llegó este momento. Y noten, cuando el momento difícil llegó, aquella preparación que tenía de ser un hombre de oración lo hizo que se lanzara a los brazos de su Padre. De manera que en esta hora yo te quiero animar a que si tienes días que no oras, proponte a partir de hoy ser una mujer de oración, ser un hombre de oración. Haz la decisión de orar por las mañanas, de orar por las noches, de orar en el día. Haz la decisión de tener comunión con tu Padre, porque tú no sabes lo que puede venir más adelante. Pero la angustia, la aflicción, esa está siempre a las puertas. Pero con la oración, hermanos, con la oración nosotros nos vamos a sostener, porque Dios va a venir a escuchar nuestro ruego. Amén. Nosotros miramos aquí también en esta lección que nosotros tenemos que ser hombres intercesores. O tú, mi hermana, tienes que ser una mujer intercesora. Tienes que estar preparada, mi hermana. Tú, mi hermano, tienes que estar preparado, porque más de alguien te va a pedir que ores por él, por ella. Mira, mi hermano, qué trágico es que alguien te diga: ore por mí,
y tú le digas que sí, pero luego ni te acuerdes. Oh, hermano, hermana. Nota, Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren por mí. Nosotros los cristianos tenemos que hacer, hermanos, una vida de oración, porque en cualquier momento, tanto nosotros la vamos a necesitar con intensidad, como también otros nos podrán pedir que oremos por ellos. Y luego, no puedo dejar de mencionar qué misericordioso es el Señor para con sus discípulos, que todavía cuando les dice eso, se retira de ellos a una distancia donde no puedan ellos mirar la grande agonía, el gran sufrimiento que va a soportar. Pero no tan lejos, dice, que no pudieran oírle. Y qué gemidos brotaron, hermanos, de él, al sentir aquella carga terrible que era de los pecados tuyos, mi hermana, mi hermano, y de los pecados de nosotros aquí, mis pecados. Eso lo angustiaba, eso lo separaba del Padre. Eso, hermanos, fue lo más difícil que el Señor pasó. Así que, sin duda, esta agonía es lo que este día Dios quiere que nosotros tengamos presentes, hermanos, en la mente, todo el día, para que valoremos, para que apreciemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dios nos ayude y que apliquemos en nuestra vida la enseñanza de hoy. En Amén. Cuanto a la oración, en cuanto a la intercesión, en cuanto al grande amor de Jesús por nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a ser mujeres y hombres de oración. ¿No les parece? Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, no deja. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos